quisiera que se levanten los delegados del Congreso Regional de mi corregimiento. ¿Cuántos están presentes? Los miembros del Congreso Regional, 1, 2, 3, 4 de visita, 5. Bueno, ok, muchísimas gracias. Quiero felicitar a todos los delegados que han hecho presencia acá. Ustedes son nuestros diputados de este Congreso y la ley lo indica. Nosotros no queremos distorsionar y queremos demostrar que, bueno, que lo sabemos todo, ¿no? Es que la ley nos permite a nosotros cuestionar, preguntar, exigir y proponer. Entonces, en ese sentido, honorables delegados, ustedes están para proponer, ustedes no pregunten, pero siempre dentro del marco legal, señor presidente. Siempre dentro del marco legal, no sé qué abogado usted tendrá dado, porque aquí se han generado muchas ideas que tiene que materializarse en propuestas, en seguimiento al trabajo. La mayoría de los delegados que están presentes y que han abordado este tema están de acuerdo. Nadie está en contra de la carretera. Estoy feliz. Ahorita podría a las 8 de la noche en el último vuelo de aquí a Cañaza. La carretera Canquitú-Vicira. Nosotros lo hemos transitado, señores. Y yo iba en carro. Es que la primera vez lo hice yo acá, pero ya aquí muchos transportistas, muchas personas han dañado su carro en ese camino que está ahí. O sea, nosotros sabemos porque estuvimos andando en ese transporte. Bien. Certificación. Yo quiero hacer un poco de docencia, señor presidente. ¿Qué pasa con la certificación de los terrenos? Ustedes saben que el problema es que aquí la Carta Orgánica establece sobre derechos colectivos y derechos familiares sobre la tierra. Pero lamentablemente la Carta Orgánica tiene 26, 25 años de crearse y nosotros muy poco leemos la parte esa. Y desde 25 años, nadie, casi la mayoría de la gente, no tiene certificado de terreno precisamente porque nos quedamos descansando sobre el derecho colectivo. Pero dentro del derecho colectivo, toda familia tiene derechos familiares y que se respetan. Y basado en ese derecho familiar, empresa que entra tiene que darle una compensación a esos derechos. Eso es así. Entonces, yo creo que también las autoridades tradicionales nuestras no entienden esa parte. El derecho colectivo no es que cualquiera puede venir y tumbar fruta, tumbar finca y ya, no. Esa familia hizo su esfuerzo, se esforzó para tener sus plantaciones. Bien, tercero, solicitamos aquí como pueblo una coordinación efectiva. ¿Qué ha estado pasando? Lo que yo olfateo y veo de proyecto Coplecito Canquitú. Lo que pude ver, olfateo, no sé si olfateé mal, pero la coordinación es importante. Lo que se vaya aquí, ustedes, los delegados, a definir. Las reuniones sobre esa resolución, sobre esos documentos, sobre ese trabajo, tiene que ser de manera coordinada con el presidente, con la junta directiva y con la comisión que se va a elegir. ¿Usted sabe qué? A veces por estrategia se llama una reunión solito al presidente, solito al cacique, solito a Benito Serrano, al alcalde, solito a nuestro presidente. No, llámalo juntos. Porque si los cuatro tienen que morder de que lo muerdan bien. El problema es que es una estrategia que utilizan. Y en esa certificación de terreno, o para evaluar los terrenos, señor presidente, señora Casita, sí debe haber una comisión de aquí, de este parlamento. Sí tiene que haber una comisión que esté evaluando con el cacique regional esa certificación. Porque mientras más ojo haya, menos metemos la mano. Eso es así. Y llevemos gente que esté acostumbrada a tomar café. El problema es que también llevan en la comisión gente que no toma café y cuando están tomando café se quedan cediendo cosas. Bien. Entre la autoridad tradicional y la ley lo indica. No es que sea una vez que quiere inventar. Coordinación. Porque al final vinimos acá y se dio
que los impuestos que van a pagar tienen que recaer al municipio. Y también yo olfateé que en la administración pasada se dio no pagaron los impuestos a los municipios. ¿A qué se debe? Sí explicaron ayer en el consejo, pero el pueblo necesita saber también por qué se le exoneró al INICO los impuestos. Mi pregunta es: ¿se le va a exonerar lo mismo de aquí a Vicía? Es bueno que también respondan. Vayan anotando. Ya porque vamos a pasar los 5 minutos del presidente, el Comité Pro Desarrollo le acaba de entregar una nota al presidente